que lo que ustedes realicen no sea mecánico, sino que lo razonen y consideren las principales fuentes de sesgo, o sea, de error que pueden tener para que afecten el estudio en particular. Deben de ustedes ser cabales, deben de tener un sentido muy agudo para que puedan realizar un análisis y decir es bueno o es malo. Ya esta parte es lo que mencionábamos hace rato de un doble ciego. Cuando ustedes leen un artículo y dicen que fue valorado un doble ciego, significa que el artículo que están leyendo ustedes fue elaborado por alguien que no conocen y que se mandó a un árbitro que tampoco conoce al autor. Y ese mismo artículo se mandó a otro árbitro, que el otro árbitro desconoce que ya se envió uno más y que también desconoce quién es el creador. Entonces, en este sentido, se trata de evitar ese tipo de malinterpretaciones, de que yo lo conozco, se lo mando para que me diga que está bien y se pueda publicar. Cuando tienen doble ciego, se supone que generan mayor crítica y en árbitros que no se conocen, dan sus puntos de vista y después se los regresan al autor diciéndole, ¿sabes qué? Los árbitros dicen que debes de mejorar esto, lo mejoras y se publica. Y ese doble ciego tiene esa finalidad. Imaginen que ustedes tienen un asesor y un tutor en su proyecto integrador. Entonces se lo mandan al asesor y el asesor no sabe quién es el tutor y tampoco conoce de ustedes, simplemente les dicen, ahí te va el trabajo de un equipo y necesito que lo revises. Él lo revisa y da su punto de vista, el tutor lo revisa y da su punto de vista, independientemente si son ustedes hijos del doctor Soriano, del doctor Mireles, de la maestra Patti, él lo va a revisar y dar su punto de vista y eso hace que los artículos, que los trabajos tengan mayor peso, vaya. Retomando el ejercicio, el concepto de validez interna y externa. La capacidad que tienen los hallazgos de la investigación de representar la verdadera relación entre una exposición y un desenlace bajo las circunstancias particulares que fue realizado. Esa es validez interna. ¿Qué tanto nos dice este estudio? Bueno, fue un estudio inventado, pero aquí nos debe de decir cuántas hembras fueron, si se puede traspolar o no, si dice a dosis de tantos miligramos por cada kilogramo puede beneficiar el consumo tanto en cerdas adultas como en lechonas, si no tiene efecto sobre la dinámica folicular, si no tiene efecto sobre el crecimiento. Entonces, todo eso debe de venir implícito para que ustedes digan si tiene una validez interna y una externa. El ejemplo que les decía para darle validez interna y externa es el uso de este gluconogénico modificó la dieta en esa gustosidad o qué tan palatable era. Imaginen a lo que mencionábamos hace rato con los factores que nosotros podemos modificar o controlar y otros no. Que en este estudio se utilizó en cerdas gestantes, disminuyó el consumo, pero no pudimos controlar la temperatura. Y se sabe que a mayor temperatura haya en el lugar donde estén las cerdas, el consumo se va a deprimir porque tienen problemas para dispersar ese calor. Si no me creen, pregúntenle a su maestro Soriano, él es experto en eso, yo no. Pero si no se controla el calor y el grupo que les estamos dando propanodiol está en un calor extremo porque resulta que la caseta está apuntando y le da el sol en la mañana y en la tarde, y el otro grupo donde nada más estaba comiendo pasturita normal sin propanodiol estaba a gusto, pues entonces van a decir, no, el efecto del propanodiol fue el que hizo que bajara el consumo. No, fue la cantidad de calor que recibía. O peor aún, que en esa validez interna donde dijeron cuánto alimento se daba, cuánto comía, pues no se pesara bien, que la báscula tuviera un error de 100 gramos, más o menos 100 gramos. Pues obviamente sí va a ir acumulando ese error hasta que llegara a un punto donde sí va a ser significativo a nivel de número, pero no a nivel real, porque la báscula tenía un detalle o el trabajador iba crudo todos los lunes que se pesaba el alimento y por ende dio mal el dato y decimos que es bueno y en realidad no era tan bueno. Todo esto es la validez interna. Entonces el lector espera que sus hallazgos sean aplicados no solo a pacientes idénticos a los del estudio, sino a un universo un poco más amplio. Imaginen que dijeran,
El paracetamol solamente va a ser, es un buen medicamento, es un buen analgésico, pero solamente para no sé, para la ciudad de Guadalajara. Espera, ya le invertiste un montón de investigación y lo estás focalizando muy, muy, muy pequeño. Deben de hacerlo un poco más amplio para que sea representativo, para que se tenga impacto y para que pueda ser traspolable. Lamentablemente, no siempre la población del estudio es representativa de todo el universo, vaya. A veces cuando se diseña un estudio se fijan criterios de inclusión y estos limitan o sesgan a quienes los podemos traspolar. Aquí tenemos dos cerdos, pero que cambia la función zootécnica totalmente. Un cerdo que genera una carne magra y un cerdo que tiene más grasa saturada, que tiene un crecimiento más lento. Entonces es un ejemplo muy característico de por qué a veces sí aplica y para qué otras especies, o por qué dentro de la misma especie o dentro de la misma del sexo no aplicaría. Queremos abarcar la mayor cantidad, sí, pero hay cuestiones que no nos lo permiten. Otro ejemplo de por qué a veces no todo lo que leemos va a ser, no va a poder ser aplicado por ustedes. Imaginen que ustedes quieren ver, esta es la aplicación y aquí tenemos dos lugares, Valle de Molinos, que pertenece a Zapopan, y otro que pertenece a Tlajomulco, no sé, Santa Fe. Entonces, ustedes quieren evitar la máxima pérdida de seguimiento de sus pacientes. Llámese que aquí tienen una clínica de pequeñas especies y acá tienen otra. Y quieren aplicar un tratamiento a sujetos de una población para ver qué tan bien reaccionan. Ustedes se ubican en Zapopan. Ustedes se ubican en Zapopan y tienen clientes del Valle de Molinos y de Santa Fe. ¿Quién es más factible que deje de ir a seguimientos a una clínica? ¿Los perros de Molinos o los perros que viven en Tlajomulco? Obviamente los que viven en Tlajomulco por la distancia que tienen que recorrer, porque quizás acudieron a una clínica porque andaban cerca, los recomendaron, pero después se les comienzan a hacer complicaciones. Entonces la pérdida de seguimiento es importante porque conforme vayan perdiendo más pacientes o más testigos o más tratamientos, sus datos van a ir siendo cada vez menos verídicos o van a tener mayor posibilidad de ser erróneos. Aquí, si alguien maneja el inglés, que me ayude. Pero habla de una hemorragia por el riesgo de fumar. Este artículo es lo que menciona, pero lo curioso es que vean la parte metodológica que dice. La parte metodológica dice que se hizo un estudio de corte a 22 pacientes femeninos que participaban y que eran trabajadores de un hospital, eran doctores, vaya. Y encontraron que la media fue bastante alta y que aquellos que fuman más de 20 cigarrillos por día tienen la posibilidad de desarrollar este riesgo hemorrágico. Y los que fuman menos, pues tienen menos cantidad. Nunca, a lo mejor, posiblemente y obviamente. Entonces, si ustedes leen este artículo, dicen de desarrollar una hemorragia por el fumar, y luego ven los resultados y dicen, ¿sabes qué? Si fumas, es bastante probable que te dé una hemorragia, pues obviamente sí, pero cuando ustedes leen el contexto y dicen, no, ¿sabes qué? No es posible, porque este estudio se basó en médicos y los médicos tienen ciertas características, viven en el estrés, viven al borde y están fumando todo el día. Eso no quiere decir que si yo fumo tengo riesgo de desarrollar esta hemorragia, sino es la cantidad. Entonces aquí ya hay un sesgo, entre comillas, porque está hablando de resultado como tal, de desarrollarla, pero por fumar. Y este estudio, si ustedes ven los resultados, va a decir, si fumas, lo desarrollas, pero porque fue hecho en un hospital con médicos que fuman. A lo que voy es de que deben de leer el contexto real y no quedarse nada más con palabras.
Si se quedan con palabras, bueno, fumo, desarrollo el riesgo de tener una hemorragia, sí. Pero qué cantidad, en qué campo de estudio se hizo, con cuántos individuos, eso es lo que ustedes deben de ver. ¿Qué más deben de ver en el caso ya aterrizándolo ustedes como veterinarios? Si alguien tiene algún otro título donde deban de evaluar la prevalencia de una enfermedad, que me lo haga saber, estaría genial, porque ahorita al parecer van todos de revisión bibliográfica. ¿Alguien le dejaron investigar de una enfermedad, de sacar sangre, que se imagine que va a ser así su estudio? Doctor, ya se me durmieron todos. Un pellizco a cada uno a la distancia, doctor. Patologías en caninos derivadas por braquicefalia. Ok, pero esa es también de hacer una revisión bibliográfica. Me refiero a que tengan algo con brucela, anaplasma, piroplasma, ectima, no sé, E. coli, salmonella, coccidia, algo así, ¿nadie? Bueno, a lo que voy con este ejemplo ya, estamos ya a 4 láminas de terminar, de que ustedes cuando lean tienen que investigar la georreferencia. No es lo mismo a que ustedes quieran investigar la prevalencia de garrapata en la parte de la costa a la parte de Jalisco, porque sin duda alguna el clima es predisponente para que haya. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo investigué, me tocó hablar de garrapatas y acorde a los estudios de, no sé, del viento en el 2018 menciona que si un animal anda pastoreando en la parte de una selva caducifolia, la probabilidad de que tenga garrapatas es 90%. Y ustedes encuentran un animal con una garrapata y dicen, yo encontré un animal con una garrapata, por ende, mi trabajo coincide con lo que dice del viento. No, no coincide porque son diferentes, bueno, sí coincide, pero no en el sentido estricto porque están en diferentes climas, a diferentes alturas sobre el nivel del mar, con diferentes instalaciones, y no es una respuesta como tal. ¿Sí hubo garrapatas en los dos? Sí, pero cambia totalmente la georreferencia. Obviamente no es lo mismo hablar de un monogástrico contra un policavitario, no es lo mismo hablar de razas, ya sean terminales contra maternos, de la edad, adultos contra jóvenes, entonces deben de tratar de ustedes de ir discriminando artículos que no les aporten nada a su proyecto. Si les dejaron en pequeñas especies, entonces digan, ok, dentro de las pequeñas especies, ¿de qué edad nos interesa hablar? ¿Adultos o jóvenes? No, pues jóvenes, ok. Pues entonces cuando lean artículos van a tener que ir migrados hacia jóvenes, aunque los de adultos les pueda generar algo de información. ¿Sabes qué? Nos tocó investigar la prevalencia de TBT en perras, en machos, vaya, en machos. Sí, pero en machos enteros o castrados. No, pues en los que tengan testículos, ok, entonces deben de investigar si es posible que les dé a los castrados o a los enteros o a los dos les puede dar o cuál les aporta más a ustedes. Ahora bien, eso es con la validez interna. Con la validez externa que les decíamos que tiene que ver cómo lo van a aplicar, lo que ustedes ven abajo es una hormona, se llama novormón, es PG600, es una hormona que trabaja en los ovarios para hacer que las vacas ovulen de una manera, vaya, no natural, que la vamos a tratar nosotros y vamos a hacer una sincronización. Este producto funciona sí o sí, pero la validez interna aquí se ve delimitada por el factor social. Ustedes pueden vender, aquí estamos hablando de Virbac, este producto que no es nada barato, pero que sí se utiliza, y que les dice, ¿sabes qué? Este tiene una validez externa, mientras que 100% es infalible. Mientras que ustedes utilicen esto en vacas con estas dosis van a tener reacción. Y cuando lo mandan a la India, pues se dan de topes porque resulta que en la India no lo van a poder utilizar. Aunque sí tiene una validez externa, el contexto es totalmente diferente. Para ellos las vacas son sagradas. Entonces no lo van a poder aplicar a pesar de que tenga una validez externa. Entonces los fenómenos culturales y o sociales van a impactar de una manera bastante significativa en la validez externa, no per se, o sea, no como tal. El producto funciona así, pero no lo pueden traspolar. Entonces van a seguir teniendo sus limitantes. Si ustedes dijeran, vamos a ver la tasa el término lo voy a utilizar aunque no es bueno, vamos a ver la tasa de óvulos que se liberan
en vacas de la India y en vacas de México. Pues en México les ponemos tratamientos para acelerarlo, en la India no. Entonces automáticamente ustedes generarían un sesgo de decir, las vacas de la India no sirven, las de México son súper dotadas. Pero es el contexto el que va a hacer que cambie totalmente y el artículo científico les puede dar pautas para eso. Estos de aquí eran para una tarea, pero no sé si les vayan a dejar tareas como tal. Es una tarea que yo les envié donde ustedes deben de analizar un artículo previamente que estaba encargado un módulo, que ojalá se los pongan, en el cual van a analizar críticamente y parte por parte, es decir, partirá de un caso clínico o pregunta y cuál de los siguientes artículos cree que se ajusta más a la siguiente pregunta o caso clínico. En este ejemplo, hablamos de prevalencia de diabetes mellitus con perro con obesidad. Esta es el tema. Y vienen una serie de artículos y ustedes deben de elegir un artículo. De ese artículo les va a generar otra pregunta. Otorga datos para buscar la pregunta, su respuesta, sí o no. Y acorde a eso les va a generar, si están bien, avanzan, si no, retroceden. Menciona qué métodos se usaron para responder la pregunta, es decir, les dice qué analitos se buscaron, con qué tiras se trabajaron, y si ustedes ya leyeron el artículo y le ponen sí, la respuesta era no, los va a regresar otra vez a la primera pregunta. Ojalá les haya ayudado. No hay una realidad como tal y no es tan fácil decirles, sigue estos 3 puntos y con estos 3 puntos te voy a decir si el artículo es viable o no, o con estos 2 puntos ustedes van a conocer si el artículo que están leyendo pasó todos los filtros y es el ideal. Deben de chutarse todos los artículos, deben de leer una buena cantidad de artículos para comenzar a desarrollar esa parte crítica. Es como cuando ustedes van al cine y de repente ven a volar a Superman y saben ustedes que hace demasiado aire en el cielo y Superman no se despeina. Comienzan a ser críticos y ¿sabes qué? Esta película la voy a aceptar porque es parte de diversión, no es de mi crecimiento, pero tiene detallitos que están obviando los autores aquí, los protagonistas. Es lo mismo con los artículos científicos. Conforme ustedes lean y lean y lean a mayor cantidad, van a ir siendo más críticos, decir, ¿sabes qué? Está bien desarrollado, está bien estructurado, dice cómo se hizo todo, materiales y métodos, título, resultados, pero a la hora de ver los datos, pues me dice que si aplico este tratamiento de $1,000,000, la posibilidad de que alguien se salve es de 0.1. Pues entonces el tamaño y el impacto no tiene y automáticamente sirvió nada más como un acervo cultural, pero no como un crecimiento.